Aquella mañana no comenzó con fe. Comenzó con resignación en el hospital. El ambiente era diferente. No había urgencia frenética, no había carreras por el pasillo. Había silencio en un silencio pesado. El tipo de silencio que aparece cuando los médicos ya hicieron todo lo que podían hacer. Una mujer estaba conectada a monitores. Los números no eran buenos. El equipo médico había revisado su caso durante semana. Los tratamientos habían sido aplicados correctamente. El diagnóstico estaba confirmado por múltiples pruebas. No era un error, no era un mal cálculo. La enfermedad era real y el pronóstico era grave. Los médicos no discutían si se curaría, discutían cuánto tiempo resistiría a. Esa es una diferencia devastadora cuando un médico habla de resistencia y no de recuperación. Significa que la esperanza médica se ha reducido al mínimo. La familia lo sabía, habían escuchado términos técnicos que intentaban suavizar la realidad, pero entendían el mensaje, no había más opciones. Aquí es donde la historia podría haber terminado. Pero no terminó, porque en medio de esa desesperación, alguien recordó un nombre. No el de un cirujano famoso, no el de un especialista extranjero, un fraile en Padre Pío. Pero antes de hablar del milagro, necesitamos hablar del hombre, porque sin entender quién fue Padre Pío, el resto pierde profundidad. Nació como Francesco Forgioni en 1887, en el sur de Italia. Desde niño, hablaba de experiencias espirituales, decía ver figuras celestiales, decía sentir presencias. Muchos pensaron que era imaginación, pero cuando ingresó en la vida religiosa y se convirtió en fraile capuchino, comenzaron a ocurrir cosas difíciles de ignorar. En 1918, mientras rezaba ante un crucifijo, aparecieron en su cuerpo heridas en las manos en los pies, en el costado en estigmas en heridas abiertas, que sangraban que dolían que no cicatrizaban y lo más inquietante, no se infectaban de manera normal. Médicos fueron llamados, algunos simpatizantes, otros claramente escépticos. Uno de ellos, el doctor Luigi Romanelli, examinó cuidadosamente las heridas. No encontró explicación clínica suficiente. Otro médico, el doctor Amico Begnami, intentó explicar los estigmas como fenómeno histérico, pero el fenómeno persistía año tras año, década tras década, 50 años. 50 años con heridas abiertas. Eso por sí solo ya era motivo de controversia. Pero no fue lo único en las personas que se confesaban con él. Afirmaban que conocía pecados no mencionados, que interrumpía confesiones cuando percibía falta de sinceridad, aunque decía frases imposibles de conocer humanamente. Eso generó admiración y sospecha. En el Vaticano intervino. Fue investigado. Se le prohibió celebrar públicamente durante un tiempo. Si hubiera habido fraude, habría sido revelado. Pero las investigaciones no encontraron prueba de manipulación. Y mientras tanto, miles de personas acudían a San Giovanni Rotondo, entre ellas enfermos desesperados, algunos buscando consuelo, otros buscando algo más. Volvamos ahora al hospital. La mujer, cuya historia terminaría en el Vaticano, no era famosa, no buscaba notoriedad, era una paciente más, pero su caso estaba cuidadosamente documentado. La enfermedad era grave, confirmada por múltiples especialistas. Los tratamientos aplicados no habían dado resultado. El deterioro era progresivo. Y cuando la medicina llega al límite, ocurre algo curioso. Algunos se rinden, otros rezan. La familia decidió rezar. Pidieron específicamente la intercesión del Padre Pío, no de manera genérica, no como Dios ayúdanos, sino invocando su nombre. Ese detalle sería crucial más adelante, porque, para que la Iglesia reconozca un milagro, debe existir relación clara entre la oración dirigida al siervo de Dios y el hecho extraordinario. Pero nadie pensaba en procesos de canonización en ese momento. Pensaban en sobrevivir. Y entonces ocurrió algo que desconcertó a todos. Los síntomas comenzaron a disminuir, no lentamente, no, con la típica recuperación gradual.
Ancino de forma inesperada. Los médicos sospecharon error, repitieron pruebas, revisaron resultados anteriores, compararon imágenes diagnósticas, los datos iniciales eran correctos, la enfermedad estaba ahí, pero ahora no estaba, y ese momento, ese instante en que un médico mira un resultado y no coincide con lo esperado, es profundamente perturbador, porque la medicina se basa en previsibilidad, en causa y efecto, en progresión lógica. Aquí no había progresión lógica, había ruptura en los análisis. Mostraban normalidad en los órganos, funcionaban en los marcadores clínicos. Habían cambiado sin tratamiento eficaz que lo justificara. La palabra que comenzó a circular no fue milagro, fue inexplicable y esa palabra, dentro de un hospital, pesa más que cualquier sermón. Pero esta historia apenas está comenzando porque lo que ocurre en una sala de hospital es una cosa, lo que ocurre cuando ese caso llega a Roma es otra muy distinta. Cuando el caso salió del hospital, no salió con aplausos. Salió con dudas los médicos. No estaban celebrando. Estaban incómodos. Uno de ellos pidió repetir los estudios por tercera vez. Otro consultó con colegas externos. No querían cometer un error que dañara su reputación profesional, porque aceptar que algo no tiene explicación médica es una cosa, afirmarlo es otra muy distinta. Pero los resultados eran consistentes. La paciente no solo había mejorado, estaba completamente recuperada, sin rastros residuales, sin daño orgánico permanente, sin tratamiento paralelo que justificara la evolución. Y aquí aparece el elemento decisivo. El caso fue enviado para estudio en el proceso relacionado con la causa de canonización de Padre Pío. Eso cambia todo, porque el Vaticano no busca confirmar milagros, busca descartarlos. El proceso es más severo de lo que muchos imaginan. Primero interviene una comisión médica internacional. No son frailes, no son teólogos, son especialistas en su campo, cardiólogos, oncólogos e internistas, expertos que revisan documentos clínicos con mentalidad. Critican su misión no es decir sí es encontrar el no. Revisaron cada informe, compararon fechas, verificaron firmas, analizaron evolución clínica, buscaron tratamientos ocultos, consideraron la posibilidad de remisión espontánea. Y aquí es importante entender algo. Existen remisiones espontáneas en medicina, son raras, pero existen. Por eso el Vaticano exige que la curación sea instantánea, completa, duradera y científicamente inexplicable. Si falta uno de esos elementos, el milagro no se aprueba. En este caso, el tiempo fue decisivo. La paciente permaneció sana durante años. No hubo recaída, no hubo complicaciones tardías. Eso eliminó muchas hipótesis naturales. Pero aún faltaba algo, el vínculo, La Iglesia debía establecer que la curación estaba directamente relacionada con la intercesión de Padre Pío. Aquí el detalle fue contundente. La familia había comenzado a rezar específicamente a él en el momento más crítico. La mejora comenzó inmediatamente después, sin intervención médica. Nueva sin cambio de tratamiento sin cirugía. Eso no prueba matemáticamente nada, pero en términos jurídicos eclesiásticos establece una relación moral suficiente. La comisión médica emitió su conclusión. La curación no tiene explicación científica. Ese documento fue firmado pasó a la comisión teológica allí. La pregunta no era médica, era espiritual. ¿Puede atribuirse esta curación a la intercesión de Padre Pío? El análisis fue meticuloso. Revisaron testimonios, revisaron fechas, revisaron declaraciones bajo juramento NSE. Y finalmente, el caso fue aprobado. Pero aquí está lo que casi nadie cuenta. Cuando un milagro es aprobado, no se celebra como un espectáculo, se archiva, se registra, se documenta. Es un acto jurídico frío, formal, pero detrás de esa formalidad había algo más profundo,
Un grupo de médicos había reconocido un límite, y reconocer un límite no es fácil, porque la medicina moderna se construye sobre evidencia, sobre explicación, sobre causalidad. Y cuando algo rompe la causalidad esperada, no se celebra, se analiza, se cuestiona, se examina hasta el cansancio. Y aún así, no hubo respuesta suficiente. Padre Pío fue canonizado en 2002. A millones asistieron, pero lo que permitió ese momento no fue emoción popular. Fue un expediente clínico, fue un documento firmado, fue un caso que resistió el escrutinio más duro, y aquí es donde la historia se vuelve aún más inquietante, porque el milagro no fue el único fenómeno inexplicable asociado a él, durante su vida. Se reportaron casos de bilocación, personas que afirmaban haberlo visto en lugares donde físicamente no podía estar, confesiones, donde revelaba detalles imposibles de conocer humanamente, en estigmas que no seguían patrones médicos convencionales, y sin embargo, nada de eso fue suficiente para la canonización. Lo que fue decisivo fue un caso clínico documentado. Eso le da peso, eso le da solidez, eso convierte la historia en algo difícil de descartar. Como simple devoción, Pero ahora viene la parte más profunda. La paciente no se convirtió en celebridad, no inició giras, no buscó fama. Vivió su vida en silencio. Y eso también es significativo, porque cuando un milagro no se explota, adquiere otra credibilidad. Padre Pío murió en 1968. Durante 50 años llevó estigmas visibles al día siguiente de su muerte. Las heridas desaparecieron, sin cicatriz, evidente, observado por quienes preparaban el cuerpo. Ese detalle cerró un ciclo simbólico. Pero volvamos a la pregunta central: ¿qué hace un médico cuando se enfrenta a algo que no puede explicar? Algunos lo descartan, otros lo ignoran. Pero algunos lo recuerdan, y esa memoria puede cambiar algo, no necesariamente convierte, pero abre una grieta. Y esa grieta es peligrosa para la arrogancia intelectual, porque aceptar que no lo sabemos, todo es más difícil que negar lo inexplicable. El milagro aprobado no obliga a nadie a creer, no cancela la ciencia, no reemplaza la medicina. Solo marca una frontera, una línea donde el conocimiento actual termina, y cuando aparece una frontera, la humildad comienza. Tal vez el verdadero impacto del milagro no fue la curación, fue la confrontación. Una confrontación suave, sin gritos, sin espectáculo, pero firma, un expediente que decía, no tiene explicación científica. Y esa frase, en un mundo que cree tener todas las respuestas, resuena fuerte, pero todavía no hemos llegado al final, porque el milagro físico fue una parte. Lo que vino después fue más profundo. El expediente fue archivado, la firma fue estampada, en el caso fue aprobado, y oficialmente todo quedó resuelto, Pero en realidad nada quedó resuelto, porque cuando un milagro es aprobado, no se elimina el misterio, se formaliza. Y eso es lo que hace esta historia tan incómoda. Los médicos que firmaron el informe siguieron ejerciendo, siguieron viendo pacientes, siguieron aplicando ciencia, pero ahora sabían algo que antes no sabían. Habían encontrado un límite. Y ese límite no era teórico, no era filosófico, era clínico. Habían revisado los datos, habían buscado errores, habían intentado encontrar una explicación natural, no la encontraron, y aceptar eso no es simple, porque el profesional de la salud es entrenado para explicar, para encontrar causas, para no dejar espacios vacíos. Pero esta vez hubo un espacio vacío. En ese vacío pesaban. La paciente vivió, no regresó al hospital por la misma enfermedad. No hubo recaída, no hubo deterioro ocultón, y el tiempo se convirtió en aliado del expediente, porque el tiempo desmantela los milagros débiles. Resistió, y aquí surge una pregunta inevitable. Si un caso es examinado durante años, analizado por expertos independientes y declarado inexplicable, ¿qué hacemos con eso? ¿Lo ignoramos? ¿Lo reducimos
a coincidencia, o aceptamos que nuestra comprensión tiene límites. Padre Pío nunca fue un hombre cómodo para el mundo moderno. Vivió en el siglo XX, no en la Edad Media, no en tiempos de superstición generalizada. Anne vivió en un período de avances médicos, de progreso científico, de racionalismo fuerte, y aún así, su vida estuvo marcada por fenómenos que no encajaban fácilmente en categorías clínicas. Los estigmas permanecieron durante 50 años en médicos, intentaron, explicaran algunos, sugirieron autolesión ante sí, pero ninguna teoría se sostuvo completamente frente al fenómeno. Prolongado en las heridas, no seguían el patrón de infecciones comunes, no evolucionaban como heridas normales y desaparecieron, tras su muerte sin dejar cicatriz visible. Eso también quedó registrado, Anne. Pero el Vaticano no canoniza por fenómenos extraños, canoniza por santidad de vida y milagros verificados, y el milagro aprobado fue uno entre varios examinados. Eso le da peso a Anne. No fue el único caso evaluado, Anne fue el que superó todos los filtros, pero ahora vamos al núcleo emocional. Anne imagina. A esa familia en el hospital, Anne, no estaban pensando en procesos jurídicos, estaban pensando en despedirse, en aceptar lo inevitable. Y en ese momento, de límite absoluto, decidieron rezar no como fórmula mágica, sino como último recurso. En la medicina había hecho lo suyo. Annie, y la medicina, llegó a su frontera. Anne, ese es el punto donde muchos abandonan, Anne. Pero algunos no, Anne. Y a veces, en ese punto, algo cambia. Tal vez el verdadero escándalo del milagro no fue la curación, fue el silencio posterior, porque nadie pudo ridiculizarlo fácilmente. No había exageración, no había manipulación mediática, había informes, firmas en peritajes y una frase incómoda, inexplicable. La palabra inexplicable no es religiosa, es científica. An significa que, según el conocimiento actual, no hay causa suficiente identificable. No afirma intervención divina con fórmula matemática, pero tampoco permite descartarla. Y ahí está la tensión, porque vivimos en una cultura que confía en lo medible, pero lo medible tiene límites en la física, los tiene la biología, los tiene la medicina, los tiene, y cuando esos límites aparecen, la reacción puede ser doble a humildad o resistencia en algunos. Médicos que participaron en procesos similares declararon después algo interesante. No se trata de abandonar la ciencia, se trata de reconocer que aún no lo sabemos todo. Esa frase cambia el marco, porque el milagro no destruye la ciencia, la confronta con su frontera, y las fronteras no son derrotas, son puntos de expansión. Padre Pío no escribió tratados médicos, no dio conferencias académicas, vivió como fraile rezando, confesando, sufriendo, y sin embargo, terminó siendo parte de uno de los procesos más examinados del siglo. Eso ya es extraordinario. Pero ahora, la pregunta se vuelve personal. ¿Qué hace una persona moderna con una historia así? Puedes cerrarte. Puedes decir que algún día habrá explicación, y puede que sea cierto. Pero mientras tanto, hay un caso aprobado, un expediente firmado, un milagro reconocido oficialmente, y eso no desaparece. No exige fe ciega, exige honestidad intelectual, aceptar que existe al menos un evento que desafió la comprensión médica de su momento. Tal vez, el Mayo milagro no fue la curación, fue la grieta que abrió, una grieta pequeña pero suficiente para que entre la pregunta, ¿y si la realidad es más amplia de lo que pensamos? Porque fe no es ignorancia. Es apertura, no es rechazo de la razón, es reconocimiento de su límite, y cuando la razón reconoce su límite, comienza el misterio, y el misterio no es enemigo de la verdad, es su frontera. Padre Pío fue incómodo en vida y después de su muerte, porque obliga a pensar, no a abandonar la ciencia, sino a admitir que la ciencia no es absoluta, y cuando lo absoluto se debilita, aparece la humildad. La mujer vivió en la iglesia, aprobó en los médicos, firmaron,
Los documentos quedaron, y el silencio posterior fue más fuerte que cualquier argumento. Tal vez ese sea el verdadero milagro, no el que ocurrió en el cuerpo, sino el que ocurre cuando alguien deja de afirmar con arrogancia: lo sabemos todo. Si esta historia te hizo cuestionarte algo, aunque sea un poco, entonces el milagro sigue activo, porque el verdadero cambio no siempre es físico, a veces es interior, y a veces el milagro no es que alguien sane, es que alguien comience a preguntarse, y cuando alguien comienza a preguntarse, la historia aún no ha terminado.